Bueno, buenas noches a todos ustedes. No es fácil comenzar con un tema ya más científico cuando uno sale del mundo de los sentimientos. Como decía recién Walter, de alguna manera hay que recomponerse, pero claro, no para todos ustedes el homenaje puede ser tan sentido como para quienes conocemos personalmente a Barrios de Ángel. Lo que ha expresado Varela, y muy bien expresado, con muchísima galanura, prácticamente ha agotado los elogios y los recuerdos que uno podría en público formular sobre Barrios de Ángel. Solo quisiera agregar, no por la vía de los recuerdos, que tengo muchísimos, sino por la vía de las esperanzas y los caminos que se abren, solo querría agregar una cosa. Varela y yo en particular, estábamos juntos en esto, aunque yo parezco más joven que él, dicen, pero tenemos la misma edad. Varela y yo tuvimos la suerte de entrar en una época muy desgraciada de la facultad, estaba intervenida, y había en el exterior de la facultad muchísimos problemas, es decir, en el Uruguay, ¿no? Y en Sudamérica, sobre los cuales no me quiero referir ahora, pero tuvimos la fortuna de encontrarnos en un medio donde, bueno, los que quedaban eran pocos, porque no estaba Tarigo, no estaba Arlas, no estaba Teitelman, no estaba Viera, y los jóvenes, bueno, se había desarmado todo. Y ahí fuimos a caer nosotros dos, como por arte de magia, en mi caso particular, incluso después de haber terminado mi relacionamiento con el gobierno, aunque yo era fiscal, ¿no? Justamente por ser fiscal y por razones propias de la época. Pero bueno, ahí la facultad era un ámbito propicio para trabajar. Y los dos conocimos a Barrios ahí, de quien yo prácticamente no tenía mayor noticia cuando era estudiante. Sabía que existía, por supuesto, porque el nombre no lo podía ignorar, pero nunca lo había realmente ni leído ni oído. Y tuvimos la fortuna que acababa de escribir, o estaba escribiendo, pero fue en ese momento que se editó La teoría del proceso, que, como decía Varela, al igual que el resto de sus obras, no es un libro fácil de leer. No es fácil de leer, hay que leerlo muchas veces. Hay pasajes que uno los lee y los vuelve a leer, y mucho menos leerlo de corrido, porque no es ni un periodista ni un novelista, como también dijo Varela. Pero en aquella época andábamos medio sueltos, como que Barrios andaba por su lado y todavía la estrella de Couture, que sigue brillando, brillaba con muchísima intensidad, y quienes habían sido sus discípulos directos, compañeros, de cierta manera, aunque con diferencia de generación, bueno, pues como que seguían un camino un poco distinto de Barrios. No me refiero a los aspectos personales, me refiero al camino científico, ¿no? Quizás ellos se apoyaban más en la solución de problemas prácticos, que por cierto lo hicieron muy bien, y quizás Barrios se encerraba más en el laboratorio de ideas. Bueno, pero lo empezamos a leer, pero anduvimos solos muchos años. Pero bueno, lo que quería decir, toda esta introducción fue para eso, es que a esta altura, me parece que todos los que estamos aquí concordaremos con eso, Aldoni, Guerra, Varela, por supuesto, la gente más joven, los recién empezados y los estudiantes, pero los que nacieron de estudiantes, algunos con una brillantez excepcional, han captado que la profundidad de Barrios de Ángeles y los aportes de Barrios de Ángeles, el aporte, porque es un aporte global y sistemático, el aporte de Barrios de Ángeles merece ser no solo considerado, sino asumido. Y a mí me gratifica enormemente servir, como también ocurre con Varela, con Aldoni, con Guerra, que Guerra fue joven, servir de puente para que
algo que en aquella época era un seguimiento aislado, se había convertido ahora en una fuerza casi incontenible, porque yo diría que prácticamente toda la gente joven que está vinculada a la docencia del derecho procesal no solo no prescinde de barrios, sino que se fundamenta esencialmente en barrios de barrio. Así que eso es muy bueno, eso es gratificante. Lamento que él no lo pueda oír directamente. Espero que el hijo, en la medida que lo pueda transmitir, se lo transmita, junto con nuestros permanentes sentimientos de afecto y de agradecimiento. Bueno, y voy a hablar algo de lo que tenía que hablar, que era otra cosa. Según Barrios de Ángeles, ya que estamos hablando de él, el proceso jurisdiccional consiste en una sucesión de actos jurídicos interdependientes coordinados para obtener la eliminación jurídica de la insatisfacción jurídica mediante el ejercicio de la jurisdicción. Lo que acabo de leer no es nuevo para ustedes, creo que todos lo han oído o leído más de una vez. Lo bueno de esta definición es que permite distinguir el proceso jurisdiccional de otros procesos jurídicos, como el de la formación contractual o del convenio colectivo, la aprobación de una ley y el procedimiento administrativo. ¿Y por qué lo distingue? Porque menciona, para que haya proceso jurisdiccional, la necesidad de que haya ejercicio de la jurisdicción. Extremo este último que no se presenta en los demás casos. Todos los demás procesos jurídicos, sucesiones de actos interdependientes conectados para obtener una finalidad, y que puede ser incluso eliminar la insatisfacción jurídica, se realizan sin el ejercicio en el medio de la jurisdicción. Y la jurisdicción, también para Barrios de Ángeles, es una de esas definiciones que me recuerda a lo que dijo Varela hace unos minutos, ¿no? La dificultad a veces de seguir sus definiciones y su lectura. Para Barrios, la jurisdicción es, en sus palabras, el poder de ver conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales, susceptible de establecer el grado máximo de certeza oficial e inclusive la cosa juzgada, excluyendo la insatisfacción jurídica en métodos contradictorios. Para que un proceso sea jurisdiccional, la finalidad de ese proceso debe ser lograda mediante el ejercicio de la jurisdicción. Y para que exista ejercicio de la jurisdicción, debe haber un órgano que se encuentra en la situación jurídica correspondiente, que necesariamente debe ser un órgano estructural y funcionalmente imparcial. Si no hay imparcialidad del órgano, en realidad el titular del órgano, pues entonces no hay ejercicio de la jurisdicción. Si no hay ejercicio de la jurisdicción, no hay proceso jurisdiccional, aunque lo llamemos de esa manera. Hablando el otro día con Gabriel Valentín, no porque seamos particularmente amigos que no somos, sino porque trabajamos juntos, hablando con Gabriel el otro día, me decía Gabriel que para él esto de la imparcialidad se había convertido en algo tan importante en toda una estructura jurídica procesal de la que participaba, que estaba convencido de que el proceso no era jurisdiccional si no había imparcialidad, era otra cosa. Es otra cosa que lo llamemos proceso, no es un proceso jurisdiccional. Tratando de simplificar la posición para no complicar mucho las cosas, una de las conclusiones, o la conclusión que quisiera llegar en este momento sobre esto, es la siguiente. La imparcialidad se debe traducir en que los intereses personales del titular del órgano no se vean afectados porque la resolución que él va a dictar implique un pronunciamiento en un u otro sentido. O lo que es lo mismo, que existe imparcialidad cuando en nada se afecten a los intereses particulares del juez al dictar la sentencia. Si el juez le da la razón o no le da la razón al actor, sus intereses no se deben ver de ninguna manera comprometidos. Si no, deja de ser imparcial. Entonces, reitero, si en el proceso no interviene un órgano estructural y funcionalmente imparcial, no hay ejercicio de la jurisdicción. Si en el proceso no hay ejercicio de la jurisdicción,
entonces no va a ser un proceso jurisdiccional, será un proceso administrativo o de otra naturaleza, pero realmente no es jurisdiccional, por más que, inclusive, por decirlo, a veces el texto de una ley se pretenda que lo es y se lo califique habitualmente como tal. Ahora, ¿cómo se conecta esta necesaria imparcialidad del órgano, del titular del órgano, con la auténtica naturaleza jurisdiccional del proceso en que interviene ese órgano, con las penas provisorias? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Lo que pasa es que si un órgano jurisdiccional que debe pronunciarse acerca de si corresponde o no una condena penal, debe estar resolviendo antes de ese momento acerca de si corresponde o no una condena provisoria del demandado penal, con ello, en uno u otro sentido, sea que diga que sí, sea que diga que no, inevitablemente se verá afectada su imparcialidad y por ende se dañará gravemente la misma esencia jurisdiccional de ese supuesto proceso jurisdiccional en que está interviniendo. Cuando hablamos de medidas provisorias en materia penal, quizás debamos referirnos de vuelta a medidas provisionales en general, que es lo mismo, por lo menos en el léxico que trato de emplear. Lo que ocurre, como todos ustedes seguramente saben, aunque hay algunos estudiantes que están seguramente recién progresando en profundizar el derecho procesal, el transcurso del tiempo afecta todo este mundo procesal principalmente con dos consecuencias graves. Por un lado, cuando se trata de pretensiones de ejecución o de condena, el transcurso del tiempo habilita una posible alteración de las circunstancias que al principio del proceso, que cuando se inició, permitían suponer que la eventual sentencia de condena se iba a poder ejecutar forzadamente. Si el demandado poseía bienes al comienzo del proceso, el transcurso del tiempo puede habilitar que desaparezcan los bienes, con buena o mala fe, pero que desaparezcan, y que aquella sentencia que si se hubiera dictado al comienzo se hubiera podido ejecutar, ya no se puede ejecutar. Bueno, para esto, entre otros remedios, el remedio del derecho procesal, sobre el cual no voy a referirme ahora, son las medidas cautelares. Creo que la profesora Tea Meroy va a hacer referencia a este tema de alguna manera en el día de mañana. Las medidas cautelares, bueno, lo que pretenden es evitar esa alteración de las circunstancias que se produce por el transcurso del tiempo que implica, que requiere el proceso. Y lo mismo pasa en el proceso penal. Si el procesado penal se encuentra al principio de ese proceso penal disponible como para que se ejecutara sobre él una sentencia eventual de condena, es posible que durante el tiempo que transcurre desde que empieza hasta que termina el proceso, que suele ser muy largo, porque las garantías requieren que sea largo, pues se torne inviable esa ejecución de la pena. El individuo se fuga o se oculta, puede fugarse o ocultarse. Bueno, para enfrentar este problema están las medidas cautelares. Pero no se agotan acá los problemas que genera el tiempo. El transcurso del tiempo genera también el problema de la misma demora en la satisfacción de la pretensión. No se trata ya de que se pueda o no satisfacer al final del proceso, de que al final del proceso encontremos los bienes para ejecutar forzadamente, o que encontremos y podamos aprender al procesado que finalmente fue condenado y debe cumplir una pena. No se trata de eso, se trata de que el derecho sustantivo dice que lo que pretende el actor, si es que tenía derecho a ello, debió habérsele dado en el comienzo del proceso, bueno, o antes, ¿no? Y que en cambio se le va a dar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, o como me consultaban ayer sobre un problema, hace 22 años, porque el proceso lleva 22 años. Que además la consulta era sobre el Código de Procedimiento Civil, y yo ya no me acordaba, pero bueno,
Estamos hablando ahora de la demora. No nada más que la demora. Yo tengo derecho a que la piscina esté en mi poder. Y no la voy a tener durante 2 años, ni 3 años, ni 4. Esto, bueno, hay que aceptarlo. El problema es que a veces es grave. Es muy grave que no pueda yo contar con lo que tenía que contar en aquel momento. En los casos más evidentes y que siempre pensamos, la pensión alimenticia. El pequeño necesita la pensión alimenticia, no tiene ninguna otra fuente de abastecimiento que la eventual pensión alimenticia. Y bueno, empecemos el proceso, pero resulta que el proceso se dilata y va a recibir la pensión alimenticia, eso sí con intereses, pero la va a recibir dentro de 2 años, o 3 años, o 4. Y lo mismo ocurre cuando estamos ante un problema de tenencia del menor, ¿no? Hay un problema grave en la pareja y quién se queda con el menor y quién lo tiene y no lo tiene. Y vamos a diferir a ver la resolución de este tema hasta cuando termine ese proceso en el cual se reclama la tenencia, porque causas muy graves aconsejan hacerlo así a quien está cumpliendo el rol de actor. Y bueno, y lo mismo pasa en materia penal. ¿Por qué pasa lo mismo? Se supone que alguien es quien ha cometido, el autor de un delito muy grave, ¿no? Esos delitos que causan indignación inclusive, y se supone que es el autor. Y si realmente es el autor, debería estar cumpliendo una pena hoy, que fue cuando se empezó el proceso. Pero todos sabemos que para que termine el proceso penal va a pasar mucho tiempo, o sea que no la va a cumplir ahora. Y mientras tanto, ni siquiera en ese espíritu un poco idílico de la Constitución, de que se trata de rehabilitarlo, pues van a pasar 3 años, 4 años, que, bueno, siempre en esa línea, no va a ser rehabilitado, no va a ser reinsertado en la sociedad, o en la práctica no va a ser excluido de la vida social durante esos 4 años, y por tanto, digamos, de una manera sencilla, seguimos en peligro de que supuestamente este supuesto delincuente continúe delinquiendo. Bueno, el derecho procesal para este segundo problema, para solucionar este segundo problema, plantea lo que se llaman las medidas provisionales, que algunos las mencionan como provisionales anticipadas, pero bueno, yo prefiero no entrar a discernir demasiado la corrección de emplear una u otra terminología y dejarlo así. Prefiero llamarlas por ahora provisionales. Las medidas provisionales, que las distinguimos en los cautelares, las distinguía acá la Mandrey, aunque las llamaba cautelares, pero bueno, las distinguimos nosotros como provisionales por un lado y cautelares por el otro. No solo por la finalidad, sino también por algunas cosas vinculadas a su régimen. Entre paréntesis, por ejemplo, las medidas cautelares tienen una tramitación unilateral. Las medidas provisionales no deberían tener en principio una tramitación unilateral. Sí urgente, pero no unilateral. ¿Por qué no hay ningún motivo para que se tramiten en forma unilateral? Deberían ser bilaterales. Bueno, las medidas provisionales lo que buscan no es asegurar la futura ejecución, sino ejecutar desde ya. Que la pensión provisional se pague desde ahora. Que la tenencia se tenga desde ahora por fulano. Que en definitiva la pena se cumpla desde ahora. Y no vamos a esperar 4 años para cumplir la pena. Hasta ahora todo parece muy bien. El único problema que hay sobre esto último es que la Constitución dice que eso no se puede hacer. Esto último no se puede hacer. Lo primero sí. Las medidas provisionales son juicios sumarios dentro de un juicio más amplio. Para dar una pensión alimenticia se pueden hacer. Y se pueden hacer para cualquier cosa. Para cuando uno pide que se reconozca la servidumbre de paso, cuando uno pide la tenencia de un menor, cuando uno incluso reivindica un bien. Si lo que se detecta es una urgencia muy especial, pues, entonces, simplificando un poco las cosas, pero no demasiado, porque la esencia está ahí, lo que corresponde es hacer lugar a una medida provisional, siempre que se den ciertos presupuestos que no voy a enumerar ahora. También correspondería, así en este plano hipotético, hacer lo mismo con las penas. Pero la Constitución dice que no. El artículo 12 de la Constitución dice exactamente lo contrario.
Y no se puede imponer ninguna pena si no hay un debido proceso y una sentencia dictada en forma. Y los tratados internacionales también lo dicen, por lo menos algunos de ellos, los más recientes. El Pacto de los Derechos Civiles, el Pacto de San José de Costa Rica, creo que es en el artículo 7º o el artículo 8º, pues señala esto. Cuando habla del derecho a esperar en libertad y que no se le esté aplicando la pena mientras tanto, el resultado de un proceso penal. Estamos hablando entonces de que esto se puede hacer en cualquier materia salvo en la penal. Sin embargo, es que acá que las medidas provisionales en materia penal en Uruguay, pues se dan porque la realidad nos muestra que se dan permanentemente, es decir, casi diría, el proceso penal es un proceso provisional, porque lo demás casi no importa. No hay medidas provisionales en materia penal, sí, claro que las hay, son todas, casi todas las penas que de verdad se cumplen, o la inmensa mayoría, son penas provisionales. Pero ¿cómo puede ser esto? Uno se dirá, pero bueno, cuando en nuestras casas nos dicen, fulano lo pusieron preso, o el informativista dijo, fulano fue puesto preso, o usted dice, voy a enviar a fulano a prisión, lo que está haciendo es mandándolo a cumplir una pena, con plena conciencia de que lo que se está haciendo es eso, y no hay ninguna duda de que se está haciendo eso. Y lo peor, que algunos textos legales, además, violentando groseramente la Constitución, dicen lo mismo. Si uno presta atención a ciertas normas de las leyes que complementaron el Código del Proceso Penal, que por supuesto ni entró en este tema, uno advierte que, por ejemplo, la prisión preventiva necesariamente debe ser dictada cuando hay alarma pública. Necesariamente debe ser dictada cuando hay peligro de que la persona continúe delinquiendo. Necesariamente debe ser dictada cuando hay un supuesto delincuente que supuestamente es reiterante, o cuando es reincidente, bueno, etcétera. Incluso la ley, es un fenómeno curioso, ¿no? Pero la ley estableció, que su número no recuerdo, pero 17.726, esta de las medidas alternativas a la prisión preventiva, en realidad pretendía establecer penas alternativas a la reclusión, lo cual está muy bien. Por ejemplo, alguna muy buena, que es cumplir servicios comunitarios. En vez de que la persona vaya a cumplir una pena de prisión, bueno, pues que vaya a pintar semáforos, no arriba sino en la columna, ¿no? O a pintar paredes, o a limpiar parques. Todo eso está bárbaro, o a arreglar una biblioteca. Está muy bien eso, está realmente bien. Debería haberse aprobado hace mucho, lo lástima que prácticamente no se apliquen, pero está muy bien. El único problema que hay es que esa misma ley establece que las penas alternativas también pueden disponerse en lugar de la prisión preventiva. Entonces, yo lo proceso como juez a una persona porque, bueno, estimo que hay que iniciar un delito contra él, encuentro que hay elementos de convicción razonables como para pensar que pudo haber delinquido, iniciamos el proceso. Y bueno, simultáneamente, porque además desde el principio de nuestra ley, la prisión preventiva, debería resolver si dispongo la prisión preventiva, o si hay alguna causa de excepción que me permita no disponerla. Y en ese caso, además de paso cañazo, tengo que, si decido que no le voy a disponer la prisión preventiva, tengo que resolver qué medida alternativa puedo disponer. Y ahí, entre otras, por ejemplo, porque es la que me resulta más evidente y no es la única, puedo mandarlo a hacer trabajos comunitarios, lo cual está bien. Fuera una pena. Lo que pasa es que es una pena. Entonces el juez lo que resuelve es, desde una pena de reclusión, va a aplicar una pena de realización de trabajos comunitarios. Así que la ley misma, en muchos pasajes, está legitimando inconstitucionalmente una práctica de todos los días, de la cual no tiene la culpa los jueces en particular, por supuesto, ni los fiscales en particular, por supuesto, ni los defensores en particular, por supuesto, tenemos la culpa todos.
porque no nos damos cuenta de eso. Ahora bien, tenemos esa realidad. ¿Cómo afecta la imparcialidad? Porque de eso se trataba el título de lo que tenía yo que hablar, el que se puedan disponer penas provisorias o previsionales. Bueno, el que se puedan disponer medidas provisionales en cualquier materia, o en materia penal, en sí mismo, fuera de que en materia penal es inconstitucional, y con razón, no afecta en absoluto la imparcialidad. Lo que afecta a la imparcialidad es que sea el mismo juez que debe resolver las medidas provisorias el que debe resolver, en definitiva, si condena o absuelve, o si le da la razón o no le da la razón al actor. Claro, esto cuando es en un proceso de alimentos, bueno, como la estructura para poder disponer medidas provisionales en un proceso paralelo requeriría una organización muy compleja, uno suele consentir esta pequeña pérdida de la imparcialidad, que es el que se haga un juzgamiento sobre si corresponde o no una pensión provisoria antes de dictar sentencia definitiva sobre la pensión provisoria. ¿Que es un prejuzgamiento? Sí, es un prejuzgamiento, y que le quita la imparcialidad no por prejuzgar, sino porque lo ata al juez. Por supuesto que se la quite, de alguna medida. Pero claro, mucho más fácil dar marcha atrás en esa materia que en materia penal. Cuando un juez, el mismo juez, debe disponer, por un lado, si corresponde o no una pena provisoria, porque la prisión preventiva es eso. Y después, ese mismo juez es el que debe resolver si corresponde o no la condena o la absolución. Es inimaginable pensar que esté actuando imparcialmente, es inimaginable pensar que no se ve afectado por esa sentencia sus intereses personales. ¿Qué juez puede actuar con independencia, con verdadera independencia, salvo que sea un caso de demasiado evidente, al momento de dictar sentencia contra una persona que tiene recluida, por ejemplo, hace 2 años? Cuando yo era fiscal, era muy joven, era fiscal en Paysandú, tenía 25 años, me encontré con que habían procesado... ¿Eso qué fue? Bueno, me encontré que había procesado al intendente de Paysandú. El intendente de Paysandú lo había procesado, seguramente era un intendente de campaña en algunos sentidos, un poco desprolijo, pero cuando me interioricé la causa me di cuenta que en realidad no había delinquido. Bueno, sí había delinquido, en mi opinión sí, había pruebas suficientes de que había cometido un delito. Justicia por la propia mano en beneficio de la intendencia. Para lo cual en aquel momento la pena era un peso de multa, porque eran 1000 pesos viejos, una pena anacrónica, pero era lo que había. Y bueno, un peso multa al máximo, que iba desde 10 pesos viejos a 1000 pesos viejos, que era desde un milésimo o centésimo hasta un peso. Y bueno, pero el tipo llevaba 14 o 16 meses preso, porque después lo había procesado de oficio por otra cantidad de cosas, antes de que yo fuera designado fiscal, y estaba 14 meses preso. Además, una prisión infamante, porque el momento era una prisión infamante, porque, bueno, que mi intendente en su propia ciudad lo procesen por una cantidad de delitos espantosos, que eran una cantidad de delitos espantosos, es una cosa muy grave. Pero no había prueba de eso, realmente no había prueba. Lo de la justicia por la propia mano no se lo voy a explicar ahora, pero sí existía. Pero era un beneficio de la intendencia, no de él. Y además era justicia por la propia mano, caramba. Esas cosas que uno le quita gravedad. La pena no era grave en sí misma, ni siquiera para el Código Penal en su originaria redacción. Y bueno, entonces yo pedí un peso de multa. Pero claro, el juez lo había tenido 14 meses preso. Entonces, ¿qué? Bueno,
el tema de la congruencia se lo olvidó totalmente. ¿Qué hizo? Lo condenó a 14 meses de prisión. Y le dio por no, el peso no. Y le dio sí, el peso también, creo. Y le dio por conjurgada la pena de prisión con la prisión preventiva sometida. Con lo cual quedó su alma en paz al juez. Bueno, yo apelé. Yo era fiscal, hice la pelea de sentencia. La apeló el defensor también, pero la apelé yo mismo. No sé si tenía legitimación ni me lo planteé, pero lo hice. Y bueno, el tribunal, naturalmente, no la confirmó, no la revocó. Era demasiado disparatado eso, era una cosa loca, porque además de violar la congruencia no había prueba de los otros delitos. Pero advierta a usted que lo que pasó a mí me tocó muy de cerca, porque además era el intendente, en fin, no era un personaje cualquiera, ¿no? A quien yo ni conocía, claro, y yo tampoco soy de Paysandú, pero era el intendente, ¿no? Y me tocó muy de cerca porque me conmovió ver que podían pasar cosas semejantes. Después uno ve que hay cosas con los soldados parecidas, pero no que se cometan errores, porque eso se cometen y es natural que se cometan. Lo que me conmovió fue que el juez no pudiera pensarse a sí mismo y aceptar una realidad que era evidente. Primero, no podía violar la congruencia, y si yo le estaba pidiendo un peso, era un peso. Y en segundo lugar, no había prueba, y eso era evidente que no había prueba, y no la había conseguido reunir a la prueba bajo ningún concepto. Había prueba de que no tenía nada que ver. Yo diría que no había duda, había plena prueba de que no tenía nada que ver. Pero bueno, sí, lo de la congruencia sí. Claro, estas cosas pasan, ¿y quién puede negar que pasan? Y pasan siempre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero que el juez de verdad va a juzgar con total imparcialidad, por más buena persona que sea, por más acto de contrición que haga antes de ponerse a dictar la sentencia. ¿Cómo no lo va a afectar de alguna manera el saber que ha dispuesto ya una pena contra la persona que está cumpliendo? Bueno, pero eso es lo que pasa en Uruguay. Primero, disponemos penas antes de que termine el proceso, lo cual está prohibido, es inconstitucional. Lo hacemos todos los días, lo hacen los jueces, lo piden los fiscales, a veces, porque a veces los jueces hacen de oficio, ahora en general pretenden que el fiscal lo pida, pero lo piden los jueces, lo piden los fiscales, lo hacen los jueces. Los defensores no se alarman por ese hecho, no nos alarmamos por ese hecho. Nos limitamos a decir que la pena ya es muy larga, que bueno, ya hubo tanta pena que de acuerdo a los parámetros normales es suficiente. La preventiva cumplía suficiente. Y la opinión pública también. Porque pregunten ustedes a sus familiares en las casas si distinguen estas medidas provisionales, estas prisiones preventivas, de la pena. No lo saben distinguir. Ni se dan cuenta. A lo mejor un periodista muy avesado puede entrar en ese terreno, pero normalmente no es eso. Entonces, disponemos penas provisionales donde no se puede. Pero además, lo cual es todavía peor, dictamos sentencias, jueces que hemos dispuesto las penas provisionales sobre las mismas personas que vamos a resolver si en definitiva debieron o no haber cumplido la pena que ya cumplieron. Es de locos. Eso sin hablar de otras cosas, naturalmente, ¿no? Como que es las violaciones al principio de imparcialidad, la regla de imparcialidad, que indudablemente constituyen el que el juez sea un inquisidor. Yo estoy absolutamente convencido de que eso no debería ser así. El juez, si quieren un juez, si se quiere hacer un juez de instrucción a la vieja usancia, bueno, todavía uno podría consentirlo. Yo creo que todos creemos ahora, en la virtud de que la instrucción no la haga el juez, sino que la haga en todo caso el fiscal controlado por un juez de garantías o algo similar. Pero en todo caso que sea el juez de instrucción, el viejo juez de instrucción, el que reúne las pruebas, pero no funcionando como un fiscal, pero no que sea ese mismo juez el que después dicte sentencia. No, esa es la realidad. ¿Quién es el responsable de que esto haya pasado? De que esté pasando. No que no haya pasado, de que pase hoy. Hoy es 5 de septiembre. No, perdón, 5 de agosto.
Hoy está pasando, hoy pasó. Hoy pasó esto en una cantidad de lugares de Uruguay. Y nosotros permanecemos insensibles. ¿De quién es culpa eso? Bueno, lo más fácil es decir, bueno, las generaciones anteriores, así de una manera un poco vaga, son los responsables, porque no se dieron cuenta, porque no lo pensaron. Naturalmente que generaciones anteriores vienen de los tiempos de la conquista, ¿no? Y en Europa de antes, aunque no en todos lados. Pero en realidad la responsabilidad también es nuestra, ¿no? ¿Y saben de quién en primer lugar? En primer lugar, es responsabilidad que esto pase de Landoni, de Varela, de Guerra, mía, de Valentín, de Gardere, de Hernández, de todos los otros docentes que estén por acá. La responsabilidad es nuestra. En primer lugar es nuestra. Porque no insistimos lo suficiente para enseñarle a la gente cosas que son evidentes y refutarlas. No puede haber imparcialidad en una situación como la que estamos describiendo. Por ende, en último término, ni siquiera habría proceso jurisdiccional y que de verdad, como dice Valentín, valdría la pena cuestionarse si eso es un proceso jurisdiccional. Pero, porque realmente, en alguna medida importante no lo es. Tendrá algunos rasgos de proceso jurisdiccional, con algunas garantías la tiene, por supuesto. Pero no es completo, está mal. La primera responsabilidad es la de los docentes. No nos hemos preocupado lo suficiente para transmitir esto. Por suerte, como decía al comienzo de esta intervención, los nuevos, los más nuevos que nosotros, creo que tienen presentes estas cuestiones y por lo menos las hacen notar. Claro que la responsabilidad no se nos nuestra, pero empieza con nosotros. Empieza con nosotros, que además no vamos a las radios y le decimos a Emiliano Cotelo, mirá que las cosas son así, y si no lo entiende lo llamamos después y se lo tenemos que explicar, mira, no, esto es así. Y dice, a ver, dije Cotelo, porque es una persona inteligente, no es el único, pero lo mencioné porque generalmente él bucea un poco más de lo normal. Y tenemos responsabilidad porque no vamos a los diarios y le decimos, miren, la gente de la página policial, vamos a llamarlos y explicarles cómo es esto. Y tenemos responsabilidad porque no le decimos con la suficiente fuerza a los legisladores, a nuestros representantes, a aquellos políticos que creen muchas veces estar actuando bien y no tienen ni idea de repente de lo que está pasando, porque nunca nadie se lo cuestionó. Así que, lo digo en serio, realmente la culpa, sacando a los viejos, la culpa es nuestra. ¿Ah? Y ustedes, los estudiantes que estén en esta sala y que quizás todavía no asumieron debidamente esto que estamos hablando. Y que por supuesto el fenómeno de la imparcialidad va mucho más allá de esto que estoy hablando yo, estoy tomando nada más que un aspecto. Ahora bien, debo decir, para ya terminando, que por suerte la existencia entre nosotros de batalladores incansables, de académicos de primerísimo nivel y con un notable impulso como el profesor Alvarado Belloso, y no lo digo para halagarlo, porque ya debe estar cansado de que lo halague, sino porque es verdad. Es probable que las cosas cambien. Yo tengo confianza en que cambien. Entre eso por un lado, entre esa fuerza enorme que transmiten algunos, trato de no incluirme, algunos de entre nosotros, y entre esa fuerza enorme que espero transmitan los más jóvenes que se están convenciendo de esto. Garderes y Valentín están haciendo por encargo oficial un proyecto de código de proceso penal garantista. Cierto que no van a aparecer ellos como los firmantes, va a ser seguramente la comisión, pero en realidad son ellos los que están trabajando en el núcleo central de eso. Bueno, yo confío que las cosas cambien, ¿no? Creo que al final vamos a conseguir que cambie. Yo
solo deseo que en este camino de humanización del proceso, que era una frase que le gustaba mucho decir a Jelsi Vidar, que la sentía con mucho calor, yo creo que en este camino nos va a ir bien. Y creo que lo que queda es desearnos entre todos mucha suerte en algo tan importante, que no es una mera discusión de laboratorio académico, ¿no? En absoluto. Es una cosa absolutamente real que tiene que ver con el respeto de los demás, por el respeto de la sociedad por cada uno de sus integrantes, por el respeto que le debemos nosotros a nuestros semejantes. Y gracias de nuevo a Adolfo Alvarado por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que hiciste y por todo lo que haces por nosotros para que nos demos cuenta de estas cosas.